Y vamos a compartir en esta mañana la palabra del Señor. Ustedes saben que últimamente el Señor nos estuvo hablando de Isaías capítulo 10, versículo 27, que habla: y la carga será quitada, y los yugos se fundirán a causa de la unción. El Señor nos habló de lo importante que es que nosotros sepamos que somos ungidos por Dios, por medio del Espíritu Santo, y que ese crecimiento y esa profundidad y relación con Dios hace que yugos se pudran en nuestra vida. Cosas que no podemos cambiar, cambien. ¿Cuántos están orando para que cosas que no podés cambiar, cambien? Nadie, acá son todos. Gloria a Dios, qué iglesia. Wow, gloria a Dios. Carácter, mal carácter, malos pensamientos, que no tienen que ver con cosas pecaminosas, sino con cosas que uno piensa de uno mismo. Reacciones, acciones, cansancio. Todo eso puede ser transformado cuando oramos, cuando clamamos, cuando buscamos a Dios. Y no solamente cuando oramos, clamamos, leemos la palabra, sino cuando vivimos la palabra de Dios. Estamos leyendo ahora, que no vimos el anuncio, que estamos leyendo la Biblia en un año, ¿no? Y justamente en estos días que estamos leyendo Reyes, los hijos de David hicieron lo malo delante de Dios. Pero David hizo tantas cosas buenas y se mantuvo en el pacto, en la fe, que aunque sus hijos hacían lo malo, literalmente dice la palabra que él no iba a romper ese pacto por amor a David. Esto significa que todo lo que vos estás orando, clamando, aunque hoy no haya respuesta, esa bendición, esa obra, esa oración va avanzando. Y aunque vos ya no estés en este mundo, si te toca partir con el Señor, ese ejemplo, esa oración, esa vida va a seguir impactando. Por eso es tan importante que nosotros estemos en oración. La semana pasada, eso fue hace 2 semanas, la semana pasada el Señor nos enseñó del mundo espiritual, que es un mundo espiritual, que el mundo espiritual oscuro está vencido. Amén. Está vencido. La iglesia está en victoria, pero la victoria, para tomar la victoria es como tomar la tierra prometida. Hay que entrar, hay que batallar, y Dios nos da la victoria. El enemigo está, sí, derrotado, pero al enemigo no le interesa que esté derrotado. Él va a seguir tratando de que vos y yo no sepamos lo que implica la victoria. La sangre de Cristo, lo que hicimos recién de hacer memoria de Cristo, es algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque recordamos su sacrificio y recordamos lo que Él hizo por nosotros, y esto nos impulsa a que esa victoria no quedó hace 2000 años en la cruz, se sigue manifestando y se tiene que manifestar en tu vida y en tu corazón y en mi vida. ¿Amén? Por eso es importante que seamos espirituales. Amén. Que seamos espirituales. Dios nos eligió para ser espirituales y utilizó una ilustración, y la ilustración que utilizó era una lámpara que da luz, y esa lámpara que da luz representa que sos alguien espiritual, alguien vivo, no alguien muerto, alguien que Dios utiliza para que otros vean y para que te sigan y para que te busquen y para que les hables del amor del Señor. Por eso hablamos del mundo espiritual. El enemigo no va a parar. No esperes que el enemigo pare. Lo que tenés que hacer es lo que leímos la semana pasada.
Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 al 6. Con este texto terminamos la semana pasada. Porque las armas de nuestra milicia no son que carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando que argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando que cautivo todo pensamiento de la obediencia ¿a quién? ¿A la carne? A Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿De qué nos habla este texto? De que el Señor nos dio autoridad. Hay victoria. Estamos en victoria. Estamos en victoria. ¿Amén o no? Amén. Aunque no la sientas, aunque no la merezcas, aunque no la veas, hay victoria. El enemigo no te puede destruir. Al mundo lo puede destruir, a vos no. A vos te puede robar, como le robó a Adán y Eva por medio del pecado. Por eso dice, no entréis en tentación, no le abran la puerta. Pero estamos en victoria. Amén. Pero también la palabra de Dios nos enseña que Dios nos dio armas para pelear. Pero si estamos en victoria, ¿por qué tenemos que seguir peleando? Porque estamos todavía en esta naturaleza pecaminosa que es la carne, que tiene sus malos deseos, que tiene sus malas inclinaciones, y esas malas inclinaciones no nos dejan cumplir con el propósito de Dios y no nos dejan llegar a buen puerto. Entonces estamos todo el día peleando contra la tormenta, cuando Dios ya tiene un puerto para que descansemos, para que podamos llegar a un lugar seguro. El Señor venció y es nuestra herencia, su victoria. Debemos saber que el enemigo va a tratar de convencernos. ¿De qué te va a tratar de convencer? De lo que convence a todo hijo de Dios. De que no es nada, de que no sirve para nada, de que no puede hacer nada. Es la realidad. Es más, tiene tanta influencia el enemigo sobre las personas que el gran porcentaje de los que estamos aquí no sabe cuál es el don que Dios le ha dado. No saben qué Dios los ha llamado a hacer. Dios nos dio dones. Amén. Hola. Hola, se está cortando, A ver, voy a volver a marcar. Dios nos dio dones. ¿Qué es eso? ¿Qué es el don? ¿Qué es lo que Dios me dio? No sé. Y eso es una función del enemigo, que vos no sepas qué es lo que Dios te dio. Queremos que se rompan los yugos, amén, ¿no? Hay yugos, hay cosas que queremos cambiar. Bien, hay un mundo espiritual, amén. Tenemos armas espirituales, pero las armas espirituales, la palabra de Dios dice que no son carnales. Eso significa que no la podemos utilizar carnalmente. Las armas espirituales la utilizan personas espirituales. Amén. ¿Cómo vamos a batallar contra el enemigo con armas que nosotros no sabemos manejar? ¿Ustedes se acuerdan la historia de David, cuando David mata a Goliat? Anteriormente le dice a Saúl, ¿qué le dice a Saúl? Que él iba a matar a Goliat, que lo deje. David era chiquitito, Goliat era gigante. Y Saúl, como lo ve muy decidido, ¿qué le dice Saúl? Tomá mi armadura. ¿Se acuerdan? Tomá mi armadura. Y cuando David se pone a mirar la armadura, a ver la armadura, cómo le quedaba, cómo estaba, ¿qué sucedió? Dijo, esta armadura no me sirve. En vez de ayudarme, me estorba. ¿Por qué? Porque David sabía utilizar las armas que Dios le había dado. No iba a utilizar otras armas. Por eso el mundo nos quiere contagiar las armas que ellos tienen. ¿Cuáles son? Los gritos, la violencia, el maltrato, el destrato, el rechazo. Y las armas del Señor son otras armas. David utilizó lo que él sabía utilizar, porque era lo que él hacía continuamente.
Eso significa que si nosotros no somos espirituales, no podemos utilizar las armas espirituales que Dios tiene para nosotros. Amén. Ahora, la palabra nos enseña, hablando de ser espirituales, que hay un hombre natural y hay un hombre espiritual. ¿Sabían ustedes eso? En nosotros hay una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. En el mundo no, en nosotros sí. En el mundo solamente está la carnal. En la nuestra está la carnal y la espiritual. Y Dios nos dio de su espíritu para que aprendamos a caminar en el espíritu. Hermano, todo lo que Dios nos está hablando y lo que nos viene hablando es para personas espirituales. Los yugos no se van a romper solos, se van a romper cuando nosotros aprendamos a utilizar las armas espirituales que Dios nos da. Amén. ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! ¿Acá hay hermanos espirituales o más o menos? ¿Tienen frío, hermano? ¿Seguro? La palabra del Señor dice, ¿cuál es la característica de un hombre natural? Romanos 8, 5 al 6. Miren lo que dice. Porque los que son de la carne piensan en... Acá ya hay una característica. Si yo soy espiritual, no puedo pensar en lo carnal. Pienso en lo espiritual. Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Que dice que es la carne, muerte, y el espíritu. La palabra de Dios se llama ser espiritual. Tenemos que ser espirituales. Ser, no hacer, ser espiritual. Esto es lo que Pablo habla muchas veces a las iglesias y lo habla constantemente en la diferenciación del hombre viejo y el hombre nuevo, del hombre carnal y el hombre espiritual. Porque es vital para que tu vida espiritual crezca y para que cumplas y para que alcances las promesas que Dios te dio. Dios no convive con el pecado, lo saben todos eso, ¿no? Dios no puede convivir con el pecado. Y el Espíritu no puede hablarnos cuando estamos pensando en lo carnal. Soluciones carnales, pensamientos carnales, estrategias carnales. ¿Cuándo le vamos a dar lugar al Espíritu? ¿Cuándo vamos a dejar que el Espíritu obre? Miren lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. A veces, ¿saben lo que utilizamos este texto? Para las personas que no son cristianas. Pero Dios no le está hablando a los no cristianos, le está hablando a los corintios que eran cristianos. Y le está diciendo a los corintios, ustedes tienen que ser espirituales porque si no lo son, el Espíritu de Dios no les puede hablar, no se puede revelar. Y si ustedes no tienen revelación, no van a poder tomar ninguna decisión que agrade a Dios. Ay, ay, ay. Van a dudar si esto es de Dios, si esto no es de Dios, si está bueno ponerme así, si está bueno hacer aquello. Entonces el que no tiene el Espíritu, el que no le da lugar al Espíritu, el que no es espiritual, ve las cosas como que todo es una locura. Uy, ve que la oración, bueno, como ese hombre Simón que vio a Pablo que sanaba a los enfermos, a los apóstoles, y les dijo, yo quiero pagarle para que ustedes me den a mí ese poder. No entiende lo espiritual, no entiende. Y hay veces que nosotros hay cosas que no entendemos. ¿Saben por qué, hermano? Porque no estamos conectados con el Espíritu Santo. Estamos peleando con el Espíritu cuando tenemos que estar peleando contra la carne.
Efesios capítulo 4, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. No le pidas a la carne que no piense en la carne y en el pecado. No le pidas a la carne que no te siga dando más pecado. Te va a dar más. Tenés que tomar una decisión. Como dice acá Efesios, despojarte del viejo hombre. Despojarte. Dejar ya de ser quien eras y empezar a ser lo que Dios quiere que seas. Eso es ser espiritual. No, porque si yo no pego un portazo en mi casa, toda la casa está sucia. Porque si yo no hablo fuerte, nadie me hace caso. Porque si yo no me pongo mal y me enojo, nada sucede. Eso era antes de Cristo. Ahora, después de Cristo, tenés que pedirle al Espíritu Santo que te llene de su poder, que te llene de su amor, que te llene de su presencia, para que Él se manifieste. Amén. Esas son las características de un hombre natural. Una persona que está mirando todo el día lo carnal, que es espiritual el domingo, 2 horas, pero después en la semana no dice que el espíritu, que nuestra vida cuando estamos en el espíritu está viciado de cosas buenas. No habla de un vicio. El espíritu es libertad. El espíritu no te va a aferrar con una cadena a algo que vos no quieras hacer. ¿Saben por qué estamos como estamos? Porque queremos estar como estamos. Porque si buscamos al Espíritu Santo y nos rendimos y nos llenamos de Él, el Espíritu va a hacer el cambio. Yo entiendo que esto parece una exhortación, pero más que una exhortación es que Dios abra los ojos de tu corazón y de tu entendimiento para que puedas ser renovado en tu hombre interior, en tu mujer interior. No podemos estar más así. No podemos estar más tan bajo. No podemos estar más con tantas cosas encima, con tantos dolores, con tanta confusión en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos está hablando de que tenemos que subir, que le tenemos que dar lugar al Espíritu Santo. Lo estás necesitando, no sé acá quién está por tomar una decisión. No tomes ninguna decisión hasta que no estés completamente convencido que es del Espíritu Santo. No hagas nada. No. Porque después le vas a pedir al Espíritu Santo que resuelva todo lo que no te dijo que haga. Eso es ser espiritual. Poner al Espíritu primero. Claro, cuando no te conviene, cuando es jugoso, cuando hay un negocio detrás, cuando hay un beneficio temporal, tenemos que tener cuidado. Ahora la Escritura nos enseña que el Señor nos dio su Espíritu. Hermano, no te dio cualquier cosa, te dio su misma esencia. ¿Qué está pasando? Que si Dios es tan poderoso, no puede relucir, no puede salir lo que hay en nosotros. Es que Él no va a hacer que salga, Él te va a tratar, te va a llevar hasta que vos decidas renunciar, decidas entregarte, decidas rendirte a vivir por fe. Un hermano me dijo hace un tiempo que le dijo al Señor vivir por fe, y desde ese día, y si su vida es una tormenta, pero va a llegar el momento que esa tormenta se va a calmar, porque el Señor en la tormenta nos ejercita para seguir viviendo por fe. La palabra de Dios dice en 1 de Corintios capítulo 12 al 14, nos enseña lo que Él nos dio. Dice, y nosotros, ¿qué dice? No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabés lo que Dios te concedió?
¿Sabés lo que Dios te dio para destacar, para que se multiplique, para usar? O no, ni siquiera pensás en que Dios te use porque estás tan ocupado, estás tan mal, que no tengo tiempo para Dios. Hermano, si no te haces tiempo para Dios, no vas a tener tiempo para nada. Poné a Dios primero y vas a ver cómo Dios te ayuda con el resto. Es una cosa, una ley básica, pero que ahora, al estar más ocupado, nos cuesta. ¿Qué es lo que Dios te dio? Porque ahí dice que te dio algo, ¿no? O yo estoy mintiendo, les pregunto. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No, yo no tengo nada de Dios. No, mi pasado fue un desastre de Dios. ¿Qué nos está pasando? El texto le dice, las cosas viejas pasaron, y aquí son nuevas hechas nuevas. El cambio, cuando llega Cristo. ¿Qué pasa? ¿Quién te robó lo que Dios te dio? ¿Quién te sacó? ¿Quién te tortura en tu mente, en tu espíritu, para que no levantes la cabeza y puedas ver lo que Dios te dio? ¿Qué es lo que pasa? Que no podemos gobernar nuestra carne, no podemos rendirnos espiritualmente. El Señor nos está llamando a ser espirituales. A ser. Amén. Tremendo, ¿no? Pero bueno. Dice, miren lo que dice el versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza, con la que enseña el Espíritu. Y miren qué lindo la palabra esa. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué viene a hacer el Espíritu Santo? Acomoda lo espiritual a lo espiritual. Si nosotros no estamos rendidos, no estamos buscando, no se acomoda. Hay cosas en tu vida que aún no se han acomodado todavía, entregárselas al Espíritu Santo. Soltala. Aprende a soltar. ¿Viste que te dice eso? La gente aprende a soltar. Soltar. Pero soltarlo en las manos correctas. Soltarlo en el lugar correcto, en el Señor. Soltarlo ahí en el altar. Yo te digo algo, Abraham jamás hubiese entregado en cualquier altar a su hijo Isaac. Lo entregó en el altar donde sabía que Dios se iba a manifestar. Pero acá dice, nosotros no fuimos con enseñanza de palabras lindas. Nosotros fuimos con enseñanza espiritual, con algo espiritual para ustedes. Porque eso que nosotros le dijimos acomodó lo espiritual a lo espiritual, separó lo que es carnal de lo que es espiritual. Y esto es lo que hace el Espíritu, separa lo que es carnal y espiritual. ¿Cuántas cosas el Espíritu te está mostrando que tenés que modificar? ¿Cuánto hace que te lo viene pidiendo que lo tenés que hacer? ¿Cuándo vas a obedecer? ¿Queremos ser espirituales? ¿Queremos que los yugos se pudran? ¿Queremos aprender a utilizar las armas espirituales? Si no, vamos al pelotero del Señor. Vamos al pelotero del Señor y nos jugamos como ayer fuimos al cumpleaños de Alessandro y jugamos con la pistola que echa burbuja. Y así hacemos con el enemigo. No, son espirituales, no son emocionales. Hermano, tiene que haber una nivelación emocional en nuestra vida. Eso es lo que viene a ser el Espíritu Santo. Y después dice, pero el hombre natural, dice el 14, no percibe las cosas de Dios. No puede acomodar lo que es espiritual a lo que es espiritual. Todo es un relleno, es una ensalada. Es una ensalada. La vida es una ensalada. No discierne entre lo bueno, lo malo, lo que es, lo que no es. Y esto es lo que la iglesia tiene que aprender ya, ahora, hoy. Para que podamos discernir, porque nos estamos haciendo problemas por un montón de cosas que no nos tenemos que hacer problemas. Que tenemos que descansar. Muchas cosas se han resuelto y nosotros no hemos hecho nada. Y Dios nos habló de lo que iba a hacer y lo hizo.
Tenemos que dejar de perder energía, fuerza, preocupación en aquello que no podemos. ¿Saben lo que es la ansiedad? Lo que no se puede controlar, hermano. El enemigo no quiere que sepas cuál es tu asignación espiritual. No quiere. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué te hace luchar tanto? ¿Por qué? ¿Por qué será que todavía no te podés levantar? ¿Por qué será que todavía no te podés consagrar? ¿Por qué? Es a propósito. Es a propósito. Yo no sé quién sos, pero el enemigo sí sabe quién sos. Y por eso la lucha. ¿Sabes cuándo vas a tener la victoria? ¿Cuántos quieren saber eso? Cuando te canses de lo que estás viviendo y te levantes a utilizar las armas que Dios te dio espirituales, que no son carnales, son espirituales. Amén. Gloria a Dios. Lo natural trae más natural. Lo que enseña el espíritu acomoda. ¿Cuánto le gusta acomodar? ¿A cuánto le gusta el desorden? Hay gente que le agarra la locura en el desorden. ¿No? Le vuelven todo. Bueno, el Espíritu Santo acomoda. Esto quiero que lo pongas acá. Esto quiero que lo pongas acá. Esto va acá. Esto va acá. ¿Y qué trae para la persona que le gusta tener todo ordenado, tener todo acomodado? ¿Qué? Ay, acá hay algunos que sufren de todo, ¿no? Ahora, ¿qué trae espiritualmente? Paz. Por eso dice el 14, el hombre natural no puede entender esto, porque lo ordena Él, lo ejecuta Él, avanza Él, decide Él, y no espera en el Espíritu, en Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo hacemos para vivir en el Espíritu? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para caminar en el Espíritu? Con esto voy terminando. Yo podría darte una respuesta simple. Tomando una decisión rotunda a no ser carnal. Es lógico, ¿no? O sos natural o sos espiritual. Conociendo a Dios y obedeciendo al Señor. Conociendo su voz. Y en esta respuesta parecería que está resumido lo que es vivir en el Espíritu. Pero no lo es. Porque es mucho más profundo. Porque el Espíritu no es lo que vos puedas hacer. Es una parte. Es lo que Él va a hacer. Cuando le des lugar. Cuando lo dejes. Cuando no estés hermético en esa situación personal. ¿Cuántos nos... yo me acuerdo una vez Dios me habló del síndrome del bicho bolita. ¿Cuántos conocen el bicho bolita? ¿Lo conocemos todos? ¿Qué pasaba cuando lo tocaba? Cuando viene el Espíritu Santo y te toca abrir, es el momento de rendirte, de entregarte, de hablar con Él todo lo que te pasa. Para vivir en el Espíritu tiene que suceder lo que Pablo, por revelar, Pablo todo lo que recibió, de lo que estamos hablando, lo recibió porque era una persona espiritual. Y dice Pablo ahí en Efesios 1, 16 y 18, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de... Eso le está orando a la iglesia. La revelación de sabiduría y de conocimiento de Él. Alumbrando que los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cómo hacemos para vivir en el Espíritu? Lo dice Pablo ahí con una palabra, alumbrando, dejando que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento. ¿Y cómo hacemos para que Él nos alumbre? Teniendo comunión con Dios.
hablando de los temas más urgentes de tu vida con Dios. No postergándolo, hablando de los temas más urgentes. Y hablándolos continuamente y leyendo la palabra para que Él te alumbre. ¿El enemigo qué hace? El antónimo de alumbrar, ¿cuál es? El enemigo te va a oscurecer, va a llenarte la cabeza. ¿Viste cuando te está por explotar la cabeza? La presión, el dolor, la angustia. Eso es el enemigo. El Señor te alumbra, te habla. El conocimiento de Dios viene por medio del Espíritu Santo. El alumbramiento de los ojos, del entendimiento, es lo que nos ayuda a conocer a Dios. Sin este entendimiento o alumbramiento, somos hombres naturales. Somos personas naturales. Es como decirle a un perro que nos diga cuál es la diferencia del rock and roll a escuchar Beethoven. No tiene entendimiento para saber eso, ¿no? Un perro. Bueno, una persona que no es espiritual no lo tiene tampoco. Cuando Dios te dice tener paz, que todo va a estar bien. Tu familia, tu casa, tu corazón, tu vida. Claro, no se puede si no somos espirituales. Después dice en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, ya lo leímos, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿A quién engaña? A vos, no lo engaña el otro. El que termina engañándote es a vos, destruyéndote a vos. Nunca destruye al otro, te destruye a vos. Pero el Espíritu te edifica a vos. Dice, y renovaos en el Espíritu ¿de dónde? De vuestra mente. ¿Y vestidos de qué? Del nuevo hombre. ¿Vieron que dice el viejo hombre? Renovados el nuevo hombre. Hay como un sándwich ahí, ¿no? Entre el viejo y el nuevo. ¿Y cuál es la diferencia que del viejo te hace nuevo? Es la renovación de tu entendimiento. Necesitamos ser renovados espiritualmente, buscar a Dios. Ser espirituales, vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Y para eso, Dios, ¿qué utiliza para que vivamos en el Espíritu y conozcamos y seamos renovados? La palabra de Dios. ¿Y saben qué más? Este momento utiliza para renovar tu mente. Este momento utiliza para renovar tu corazón. Porque el Espíritu Santo te está hablando. Y algunos de ustedes están en la estratosfera. Yo le veo los ojos, están en la estratosfera y están con luchas, con cosas, están ahí en el ring peleando con otra cosa y el Señor te está hablando y te está diciendo, bajate del ring y escuchame, porque yo hago la obra. Por más que te enojes, que llores, que grites, que patalees, ¿quién hizo la obra? El Señor. ¿O no? Gloria a Dios. Y el principio que parecía que se estaban yendo a un lugar, Noelí se mudó de un lugar a otro, ¿no? Oramos por eso. Y Dios tuvo que hacer un movimiento extraño. Pero lo hizo. Y le dio un lugar mucho mejor. ¿O no? Si vos no sos espiritual, decís, pará, me están sacando de un lugar, me voy a quedar en la calle, no sé qué voy a hacer con mi vida, y de repente aparece el Señor. Porque Él es nuestro Padre, no te va a dejar, no nos va a dejar. No nos va a dejar, por eso ser espirituales es muy importante. No pelees con el Señor, no pelees, rendite. El secreto está en la rendición. El secreto está cuando dejas que Él obre. Confías en Dios. Por eso esto que estamos hablando hoy es algo que te ayuda a vivir en el Espíritu. A dejar de vivir en eso que te cuesta, en lo carnal. En lo que hasta ahora te da resultado, pero no es un resultado 100% calificado y aprobado.
porque cada tanto te trae un dolor de cabeza. Pero cuando Dios obra, te da mucho más de lo que pedís y de lo que necesitas. Termino con un testimonio, porque no solamente es importante buscar al Señor y de esa manera vivís en el Espíritu cuando lees la palabra. ¿Cuántos están leyendo? Como dije una vez, dime cuánto escuchás a Dios y te voy a decir, vas a ver cómo están tus problemas, ¿no? ¿Ustedes saben que Dios tiene soluciones para nuestra vida? Tiene fortaleza en la debilidad, tiene salud en la enfermedad. Lo otro también que es importante es congregarnos, nos ayuda a vivir en el Espíritu. Porque si hoy no venías, no te ibas a recibir esta palabra. Lo otro que es importante es que cuando haya una reunioncita de hermanos, ahí estés vos. Porque eso también te renueva, también te hace bien. Termino con un testimonio fresquito de lo que es ser espiritual. El miércoles que pasó, no, el anterior, estuvimos compartiendo acá con los varones la palabra de Dios. Y uno de los hermanos me dio permiso, Gabriel, uno de los hermanos, estaba junto con Agustina, muy afligidos porque Pachu, su hijo, ustedes saben que tiene autismo, estaba descontrolado, estaba pasando tipo como una crisis y no paraba, todo el día a full haciendo ruido, él estaba mal, triste, angustiado, aplaudiendo, era más allá de lo normal. Y ese miércoles él vino así sin ganas a la reunión, eso manifestaba, y en un momento le decimos, ¿y cómo está todo? Y estoy mal, necesito oración. Estoy mal, necesito oración. Bueno, vamos a estar orando. Y en ese momento, yo le digo, ¿sabes lo que tenés que hacer por tu hijo? Ponerle la mano en el pecho y bendecirlo. Bendecirlo. No, pero vos bendecilo. Y lo empezó a bendecir. Y todos los varones, el resto, le dijimos, te vamos a apoyar, vamos a estar orando por vos, vamos a estar diciéndole a Dios. Bueno, se fue, bueno, lo voy a hacer, ¿no? Agustina sabe que a veces, ¿no?, como tipo uno cuesta. Pero él tomó la decisión de ser carnal y ser espiritual. Y Dios obró en lo poquito que él pudo hacer. Fue a su casa, calculo que lo bendijo, sin ganas de bendecirlo. A veces te pasa, ¿no? Sin ganas, porque no es con ganas, es por obediencia a Dios. Sí. Ah, sí. Y el primer día que lo hizo le revolvió una mochila a Pacho. ¡Wow! Tremendo. Estaba mordiendo, estaba con el colegio, todo, estaba mal. Bueno, el miércoles pasado nos reunimos también, feriado, firme, como rubro de estatua, ahí compartiendo. Y le digo, che, Gaby, ¿cómo estás hoy? Me dice, yo no sabía si era bueno o malo, pero ¿cambió algo? No sabés. Oré, y Dios trajo paz. Yo la llamaba Agustina porque al mediodía, siempre cuando lo sacaba del colegio, era un problema. Siempre había hecho algo Y le digo, ¿cómo está Pacho? Está bien. Y no solamente a Pacho, sino que Vida le decía, papi, también quiero que ore por mí toda la noche. Y esto es recién el principio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser lo que somos espirituales. Utilizar las armas de nuestra milicia. Que no es que la oracioncita no va a hacer nada, es poderosa en Dios. En Dios. Y cuando nosotros creemos y obedecemos, Dios obra. Yo sé que muchos de ustedes están orando por un montón de cosas. Seguí orando porque Dios va a obrar. No sé, te digo más. Hay alguien que necesita esto también. Llega a tu casa y si no le podés orar, poner la mano en el pecho, orarle a la ropa, bendecí tu casa si no le podés orar.
Bendecí, 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 bendecí. Declarar bendición se va a poner peor, te va a revolver la mochila, te va a revolver el vaso, pero vos crees en el poder de Dios porque sos espiritual. Y cuando tomás tu territorio, el enemigo se va y vuelve la paz, ¿no? ¿Volvió o no volvió? ¿Eh? Hermano, parece simple, pero para lo que es imposible para los hombres, para Dios, solo es posible. Vamos a tomar un momento, vamos a ponernos de pie. Y quiero que vos ores por aquello que no te deja ser espiritual y puedas rendirle tu vida en esta mañana.